Bueno, este material que te vamos a mostrar es un trabajo de Documentos América. Documentos América fue hasta la provincia de La Rioja porque está en crisis el sistema de salud en esta provincia argentina. Cuando hablamos de crisis hablamos de muertos por mala praxis, muertos por fallas en los hospitales provinciales. Bueno, las imágenes y la investigación que profundiza Documentos América son reveladores. Una lista de víctimas que crece. Lúcida, sonriente, con una luz de vida. Y acá me la arrebataron. Un caso que puso de manifiesto el descontrol. Enzo muere a manos de esta asociación ilícita, de un negocio, el cual tiene como fin llevarse a los pacientes que llegan al hospital público a las clínicas privadas. Una investigación policial que deja en evidencia un sistema en el ojo de la justicia. Esta es una causa, un expediente, que muestra por dentro varios actos bochornosos que se llevaron adelante en el Hospital Vera Barros. Es, de alguna manera, el informe que resume la situación de la investigación que realizó la policía. Médicos en conflicto. El paro ha sido contundente, masivo, a partir de las 9 no se atendió a nadie, o sea, hubo un acatamiento muy alto. Una marcha para decir basta. Documentos América presenta La Rioja, la salud en crisis. Nuestro equipo de investigación durante el mes de septiembre realizó un viaje a la capital de La Rioja para certificar las denuncias acerca del funcionamiento del Sistema Provincial de Salud. Durante nuestra estadía en la ciudad nos encontramos con Alejandro Gallo, quien a partir de la muerte de su hijo, presunta víctima de las irregularidades dentro del sistema de salud, comenzó a recibir en su fundación a cientos de casos que dan cuenta de la crisis del sistema sanitario riojano. ¿Contra qué peleas, Ale? Peleo contra un sector de la salud que se maneja corporativamente como una mafia. Se pagaban 1.200 pesos por 20 pacientes que se robaban del hospital público y se llevaban al privado. Y de eso eran víctimas todos los habitantes de la provincia. No solamente los habitantes, sino vos venías viajando, te pasaba algo y de repente caías al hospital y tal vez si tenías obra social y te llevaban, o si pagabas te llevaban. Los médicos locales de La Rioja también dan cuenta de la disconformidad de los trabajadores de la salud. Hay profesionales contratados con sueldos muy bajos, de 2.500 pesos en los centros primarios, algo más de 3.000 acá en el hospital, ¿no? Con eso no se puede vivir. Son gente que está en lugar de batalla para la prevención de salud y con esos sueldos indudablemente no se puede vivir. Tiene que salir a trabajar en otro lado y debilita esa lucha, ¿no?, contra la prevención. Paros y asambleas son una constante en la vida de los hospitales y de los centros de atención primaria. La salud pública está mal y con este plan de salud deficiente no va a mejorar la salud pública. Bueno, todo eso vamos a hablar con los diputados y estamos hablando. Trabajadores y pacientes son víctimas de la crisis en el sistema de salud provincial. Expresamente la pericia dice que la muerte podría haber sido evitada. Entre otras cosas también menciona de que no existieron ningún tipo de estudios como para que los profesionales pudieran asegurar que el elemento iba a ser eliminado a través de la vía digestiva, que es lo que el profesional le aseguró a la madre. Dice que la observación debió ser dentro del instituto médico y no haberse dado el alta. O sea, hay una serie de puntos en donde se responde que agravan la situación y dan cuenta de la responsabilidad de los profesionales. Estas son algunas de las historias de quienes más allá de la enfermedad tuvieron que sufrir y pasar por alguno de los hospitales de La Rioja. Graciela Delgado denuncia que su marido enfermo de miastenia fue internado en el Hospital Vera Barros a mediados del 2012. Allí le habrían propuesto desconectarlo del respirador y comenzar a preparar la muerte. Según cuenta, intervino entonces la fundación, se lo volvió a conectar y hoy pudo disfrutar de sus 9 hijos. Manina denunció la muerte de su abuela en el Hospital Eleazar Herrera Mota de Chilecito, donde el acta de defunción
Dice causal de la muerte, enfermedad. Su caso presenta diversas irregularidades que fueron llevados a la justicia. Reynoso Oscar Alejandro. También denuncia la muerte de Melanie Reynoso, quien habría ingresado con un dolor de panza en la clínica natal de La Rioja y falleció sin acceder a su historia clínica, con una neumonía. Susana Martínez también denuncia la mala atención en el área ginecológica del Hospital Vera Barros. Luego habría sido derivada sin ninguna explicación a una clínica privada donde la habrían operado y los trastornos de salud se agravaron luego de esa intervención. La lista es aún más extensa. El Hospital Vera Barros es el más importante de la provincia. Por ello, su situación es clave para el sistema de salud. Una investigación llevada adelante por la propia policía de La Rioja deja conclusiones alarmantes. Esta es una causa, un expediente, que muestra por dentro varios actos bochornosos que se llevaron adelante en el Hospital Vera Barros. Es, de alguna manera, el informe que resume la situación de la investigación que realizó la policía. Algunos puntos a tener en cuenta. Del sector de diálisis, por ejemplo, se robaron elementos que fueron trasladados por un doctor, identificado como el doctor Cardoso, en una camioneta 4x4 color azul. Del sector de terapia intensiva se robaron medicamentos de alta complejidad y se acusa a una enfermera de la cual se da su nombre y se le identifica en este informe. Algunos puntos a tener en cuenta de una investigación de la policía sobre una situación bochornosa. El caso de Enzo Gallo fue la clave que puso al descubierto todas estas presuntas irregularidades. La gente que me habló de salud me decía, lo siento mucho, lo admiro, pero su hijo no es el primero, ni es el único. Y eso fue lo que me despertó a mí más la conciencia de decir, esto tiene que Y a terminar. Enzo lo matan en el marco de esto. En ese negocio. Un niño atendido por un médico de planta del Hospital Vera Barros, que decide de manera muy extraña operarlo junto a su padre en una clínica privada, donde también trabaja. Con diagnóstico cuestionado, es sometido el niño a una intervención quirúrgica, donde muere. ¿Por qué si el Estado te paga para estar en el hospital atendiendo y cuidando el bien jurídico vida de toda la gente, de todos los habitantes que recurran a ese hospital público Vera Barros? ¿Por qué vos te los llevas con engaños a otro lugar? ¿Por qué haces firmar altas voluntarias en blanco? ¿Por qué falsificás historias clínicas? La muerte de Enzo Abel Gallo destapó la olla de la crisis y la sospecha de negocios turbios en el sistema de salud riojano. Hay una mafia ahí adentro, hay un sector que incluso lo sigue haciendo. Es más, los jefes de servicio del Vera Barros, cada uno, según el área, tenía una clínica afuera y derivaba, según el área, derivaba. Los pacientes, los residentes hacían eso y Enzo consiguió ese quiebre. Así también lo deja en claro el informe elaborado por la propia policía de la provincia. Muchos de los datos recabados por la policía fueron a parar al Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad, que de alguna manera también revisó este expediente, encontrándose cosas como, por ejemplo, que en el quirófano se robaron un cableado que pertenecía a un aparato de alta complejidad o que en la cocina se canjeaban carnes y verduras por medicamentos y además se robaban la propia comida elaborada que era sacada justamente por diferentes roturas simuladas por personal del hospital. Fíjense si de esta manera el hospital va a estar en condiciones de curar como corresponde a los enfermos. Algunos trabajadores que conocen desde adentro el sistema cuentan cómo se vive la crisis desde adentro. Y hay denuncias dentro de ese servicio no tan solo por robo, sino por el maltrato o vejación que se hace a jóvenes que van traumatizados y tienen conocimiento del director del hospital, el ministro. Algunos de los puntos más sustanciales de la investigación que realizó la policía de La Rioja respecto a lo que sucedía en el Hospital Vera Barros tiene realmente información llamativa. Por ejemplo, se habla del traslado de un aparato de alta complejidad y se menciona el seguimiento que se hace de un doctor identificado por el apellido Herrera por el traslado de un aparato de alta complejidad desde el hospital provincial hasta la zona donde el médico presuntamente tendría su consultorio privado. Por otro lado, se hace mención a la pérdida de cheques de valores que no tendrían por qué perderse. Y por otro lado, se hace mención a la aparición de vehículos que figuran como que están funcionando
para el hospital, pero sin embargo aparecen desmantelados en diferentes lugares, lo cual demuestra que la investigación realizada por la policía indica claramente que en el hospital Vera Barros puede pasar cualquier cosa. Cansados de ser mal atendidos, víctimas del sistema de salud riojano se movilizaron para mostrar su descontento. Ellos se movilizaron, también denunciaron y hoy esperan respuestas para que la salud riojana salga del estado de gravedad en el que se encuentra. Que cambie acá en La Rioja el tema de salud porque es un desastre. Hoy día matan un niño, mañana matan otro. A mi hija también la mataron. Cuando los casos por mala praxis dejan de ser una excepción, cuando empieza a haber una lista, cuando se empiezan a conocer los familiares de aquellos que padecieron una mala praxis médica, ya se empieza a convertir en un fenómeno el asunto. Enzo Gallo era un pibe, y ese pibe que también fue víctima de un caso de mala praxis se convirtió en el emblema de la lucha que están llevando adelante en La Rioja los que han tenido la desgracia de ser mal atendidos en hospitales públicos. ¿Qué le pasó a tu hijo? Buenas noches. Buenas noches. Con todo respeto debo corregirle de que no es una víctima de una mala praxis, es víctima de un grupo estructurado, criminal, organizado, para robar y estafar, para robar dinero, robar recursos al Estado y de esa manera generan pacientes que se llevan desde el hospital hacia los sanatorios, estén enfermos o no, como en el caso de mi hijo, que no estaba enfermo. Vamos a la historia por parte. ¿Qué tenía tu hijo? ¿Cómo llega al hospital y a un control? ¿A atenderse de qué? A un control. ¿De qué? El día anterior llegó por un dolor de panza a un control, lo mandaron a la casa, al día siguiente se sentía bien, llegamos a un control y ahí comienza el negocio. El médico que nos citó... ¿Un control de qué? ¿Un control pediátrico? Sí, señor, un control por... a ver, al día siguiente, el maldito 23 de septiembre, jueves... ¿Tu pibe tenía qué edad? 15 años, mi niño. Ese día llega porque el doctor de la Fuente lo hace ir para controlar, para chequear de que todo estuviera bien, como me había dicho el día anterior, que el niño había tenido un dolor de panza, se lo había medicado, el chico había mejorado, dormía tranquilamente, y bueno, al día siguiente va un control, comienzan todas estas maniobras delictivas. ¿Qué estudio le hacen? Solamente un análisis de orina y sangre, en una clínica privada primero y después en el hospital. Pero, ¿y con un análisis de orina y sangre a un pibe de 15 años lo mandan a operar? Si tiene 3 lucas, sí. ¿Cómo? Si tiene 3.000 pesos, sí. Sí. Tengo acá la historia Sergio Gómez clínica. Fernández es el abogado. ¿Me puede explicar lo que está diciendo? Lo que está escuchando. ¿Cómo si tiene 3 lucas? ¿Qué tiene? Bueno, el diagnóstico que tengo acá del acta... a ver, hay un acta escribano el día que... Vamos a hacer la secuencia del relato primero, ¿sí? Después vamos a las explicaciones. Sí. Tu hijo entra al hospital para un control por un problema leve, un dolor de estómago. El primer día va. Le hacen a un control por un dolor. Análisis de sangre y orina en otro lado. Y en el Ponele que hospital eso también. sea para abreviar la ineficiencia hospitalaria. Ponele. ¿Cómo llegan a operarlo y cómo llega a morirse? Bien, se lo explico brevemente. El día miércoles 22 de septiembre se hace un control en la clínica ERI. Se hace un control, análisis de sangre y una ecografía. Esa misma noche, en el hospital, se le hace otro control de sangre y orina, nada más. Lo ve el doctor de la Fuente, el residente, lo controla, tenía el abdomen blando, subí y bajaba la pierna, estaba febril, me explica que el chico está normal, que lo lleve al día siguiente para un control por las dudas, nada más. Cuando al día siguiente lo llevo, Enzo estaba impecable, Enzo durmió tranquilamente. Llega tranquilamente al hospital, no quería ir, una vez que llega al hospital, comienza el negocio. De la Fuente nunca aparece hasta que Enzo, por intermedio de estas maniobras delictivas, es sacado del hospital por un médico que nos agrava la situación, nos miente, nos dice que tenía peritonitis, nos hace ir de ahí
a un sanatorio donde él iba a operar, pero ya por dinero, un funcionario público, no es un médico que atendía en su consultorio, desde el hospital público. Por eso yo digo que... O sea, ven que vos sos una persona de clase media y dice, lo llevamos para la clínica y le sacamos guita. Marcan. Trabajan en el hospital B, que dice que se quejan por los sueldos. Yo digo lo siguiente, al que no le sirve el sueldo se va. Y yo creo que nadie tiene obligación de trabajar para el Estado. ¿Hay una historia clínica sobre tu hijo? Mire qué casualidad lo que usted me pregunta. Tengo acá justamente la copia del procesamiento de la médica que falsificó la historia clínica. Es falsa la historia clínica del hospital y es falsa la historia clínica del sanatorio. ¿Es un hospital de terror? Sí, señor. Es más, cuando asesinan a Enzo se allana para buscar la historia clínica, no existe. Cuando apretan al médico de la fuente, lo hacen mentir. París Abel le dice mentí, los jefes del hospital le dicen mentí, que así todos zafamos. Está en video, ratificado en fiscalía y en tribunales, lo que le digo, ¿no? De ahí le abren la puerta para que puedan meter una historia clínica apócrifa, falsa. Por eso se procesa a la médica Fernanda Torres por falso testimonio y falsificación de documentos. ¿Cómo muere tu hijo? ¿Cómo? ¿Cómo muere tu hijo? Mi hijo ingresa, según el sanatorio, lo que dice el Sanatorio Rioja, el diagnóstico de ingreso es una habitación con cama de 2 y baño privado. Ese es el diagnóstico, de eso estaba enfermo. Quien lo trataba, Parisa. Ingresa al quirófano sin que le hagan prequirúrgicos, preanestésicos, pero se procuran primero cobrar todo. ¿Vos no viste, contado. o sea, vos no viste en ningún momento que tuviste contacto con tu hijo para saber si tenía una peritonitis, si le dolía? Porque esto tiene dolor, para que te operen de urgencia de apéndice te tiene que estar doliendo. Bien, yo le hago una pregunta. ¿Te lo sacaron? ¿No lo viste? No. A ver, ¿cómo hace usted, Rolando Araña, para dar la orden del despegue de un transbordador? ¿Cuántas veces lo hizo usted? No, nunca. No es su área, ¿no es cierto? No es la mía ni debe serlo. El Estado Nacional debe garantizar la salud. Para eso existe la salud pública, ¿no es cierto? Y yo confío en un médico. Y mi hijo confió en el médico. Creímos lo que el médico nos decía. Si el médico nos decía que había que sacarle el corazón había que sacarlo. ¿Le dolía o no? Ya no. ¿A tu hijo no le dolía nada? Nada, el chico va caminando. ¿Lo operaron lo despiertan de dormir. ¿Dibujaron un diagnóstico de peritonitis para operarlo? Sí. ¿Y sabe qué? Cuando se hace la autopsia, yo sentí que me arrancaron el corazón en el momento que me lo matan. Al otro día, cuando hacen la autopsia, me dicen cuerpo limpito. Cuerpo limpito se escucha en la radio, porque en vivo estaban transmitiendo esto. Era desgarrador para mí. Saber que me habían sacado a mi hijo por 3.000 pesos. Rolando, mi hijo no tiene precio. El suyo no tiene precio. ¿No tenía peritonitis? ¿No tenía nada? Nunca tuvo peritonitis. O sea, le iba a hacer una operación trucha. Tal cual, así como es. O sea, te sacaron a tu hijo del hospital para hacer una operación trucha. Sí, señor. Y encima ahí se les muere. Muere asfixiado. ¿Cómo asfixiado? Y claro, el chico asfixiado. Parisa es tan buen cirujano que te lleva estafándote para cortar el apéndice a un chico. Cortarte el apéndice es como sacarte la muela. La diferencia es que la muela ves que te falta, el apéndice no. Pero resulta que el chico se muere asfixiado. Ahora París es tan honesto con la gente que en el certificado de función pone muerte por peritonitis apendicular perforada y no pone la hora. ¿Quieren una cosa más gravosa aún? Si ustedes van al registro civil de La Rioja, todavía no tiene mi hijo un acta que diga que ha fallecido. El morbo, perdón porque parece morbosa la pregunta, pero no es morbosa, es la realidad. Una, ¿cómo resulta la asfixia? ¿Producto de qué? Resulta y segundo, la asfixia. Cuando se hace la autopsia, ¿aparece el apéndice? No, el apéndice queda desaparecido porque acá participa, para aclarar el tema puntual, hay una organización, como le digo, una estructura montada en la salud, en un sector de la salud pública, donde hay un grupo de médicos, no todos, hay muchos médicos humildes, hay un grupo de médicos que se han enriquecido terriblemente robándole al Estado. Tanto recursos como muestran las investigaciones. Y también como pacientes claro, para operar en la clínica privada. La verdad que nunca había escuchado esto, que se saquen los pacientes del hospital público para llevar a una clínica privada para hacer operaciones truchas. Sueldos. Yo le digo una cosa, ¿por qué se quedan? ¿Sabe por qué se quedan si los sueldos fueran bajos? Si realmente fueran bajos, se quedan porque de esa manera logran captar a aquel que puede pagar por obra social. O sea, se quedan Están como... pescando la pecera. Es como poner un kiosco enfrente de un ultra supermercado, por no dar ningún nombre. ¿Vos te pones un kiosco en la puerta? Y lo que ¿Para qué te pones? Claro, claro, con la diferencia que acá no, acá vos decidís qué va a comprar y dónde va a comprar. Ellos deciden a dónde mandarlo. Bueno, ellos, ¿sabés por qué esto sucede en La Rioja? Por 3 puntos o 4 puntos. Por la avaricia, o sea, la codicia, por la corrupción endémica que hay adentro y porque el fiscal general y un sector de la justicia
lo permiten y los amparan, porque no acusan, porque permiten que las historias clínicas se falsifiquen y le toman el pelo a la gente y después la gente muere y es engañada. ¿Pudiste hablar con el gobernador? El Bedini desaparece, el apéndice desaparece, se lo lleva a Bedini, un anatomopatólogo que es se del lo Poder sacan Judicial. el apéndice en la operación. Se lo cortan. Se hace la operación en términos de apéndice. No sé si estaba con vida mi chico cuando le cortan el apéndice. Ah, es probable que le hayan cortado el apéndice para mostrar que lo operaron una vez muerto. Y imagínense que me lo pasan 4 horas después de fallecido, me lo pasan como si estuviera vivo por enfrente mío, con una manguera en la boca, y hacen soplar la manguera cuando le toco la mejilla. Son unos criminales, peor que el que te puede encontrar... o sea, hubo simulación después. Obviamente, jugaron con mi niño como si fuera un muñeco de goma. Y yo le digo lo siguiente, quiero aclarar ese punto. El tema del apéndice se lo lleva Bedini. ¿Quién es Bedini? Un anatomopatólogo que tiene negocios con el Sanatorio Rioja, pero a su vez es el perito oficial de la justicia riojana en esa área. Esa dualidad no debe existir, por un lado. Y por otro lado, yo le digo lo siguiente, cuando ustedes me dicen, pero ¿cómo? El chico, ¿cómo estaba? No me defendí yo de un médico, porque ni mi niño lo miró y le sonrió. Porque ¿sabe de quién uno se defiende? De un ladrón que viene, te saca una pistola, te defendés. A un médico te entregás. Claro. Porque uno le regaló la confianza. Son casi dioses para uno. Esta historia tan desgarradora, ¿pudiste hablar en una provincia pequeña con el gobernador Beder Herrera? Le mandamos cartas al gobernador. ¿No te recibió? No, aún no. Aún no. Han habido cierto tipo de vínculos que, bueno, más adelante, en función de cómo se vayan dando los hechos, se verá cómo se comunica. Hay muchos más casos como el tuyo. se transparentan. O sea, el tuyo es la punta de un iceberg de algo más profundo que está pasando en los hospitales de La Rioja. Existen hechos anteriores, contemporáneos al crimen de Enzo y actuales, permanentemente. Permanentemente esto sucede. ¿Por qué? Porque la justicia permite esto. El fiscal general, nosotros le llamamos el hombre de las confesiones perversas. Incluso a él, en ese mismo sanatorio la hija, se la medican con un medicamento vencido, le da 3 paros cardíacos, pero claro, él tenía el avión. Con el avión consiguió salvarlo afuera de la provincia. Cuando volvió el fiscal general Hugo Montiveros, no acusó. Pero es la hija, más allá del cargo. ¿Qué hizo que no? Acá está, lo presenté en la Cámara de Diputados el 3 de julio. Yo cuando hablo lo compruebo. Acá está el documento para eximir a A24 cualquier cosa. Cámara de Diputados, los audios y la carta. Sergio Gómez Fernández es el abogado. Porque hiciste una fundación vos con esto. Creamos una fundación porque no queríamos... En el momento que sucede esto con mi hijo, lo primero que sentí, el dolor que sentí, desde adentro me surgió que era tan insoportable, es tan insoportable, que dije, no quiero que nadie más lo pase, ningún papá lo pase. Nadie merece pasar por esto que yo estoy pasando, que es caminar por la brasa. Y por eso se creó la fundación. Y le juré a mi hijo que caminar hasta el último día de mi vida luchando, no solamente por él, porque mi hijo no vino a cambiar un juicio, vino a cambiar un sistema, una manera de entender la vida. ¿De dónde sale la comprobación? Vamos a ver, ¿qué pasa en la justicia con estos casos? Porque si hay tantos casos denunciados, ¿prosperan en los tribunales, doctor? La justicia de provincia adolece de innumerables fallas. Esas fallas se dan por actitudes negligentes y por llamadas del poder. O sea, ¿me quiere decir que esto puede ser un escándalo político en La Rioja? Es un escándalo político. Es un escándalo político. ¿Y el gobernador qué hace? ¿Impulsa la investigación o encubre? El gobernador es un convidado de piedra, pero dentro de todo lo manifestado recién hay un elemento objetivo y dirimente. Los médicos están imputados bajo el epígrafe de homicidio con dolo eventual. Ello llevaría... Son médicos médicos del hospital público. O sea que hay un juicio contra el Estado. Exacto. ¿No los echaron? ¿Al director no lo echaron? No, Rolando. A ver... Perdón. A ver, en cualquier lugar de la Argentina lo echan. Doctor, ¿qué inocencia la suya? Están trabajando en el hospital aún. Después de matar el médico que mató a tu hijo sigue trabajando en el hospital. Los médicos que mataron y todos los que han encubierto están trabajando hoy. O sea que siguen atendiendo y siguen sucediendo cosas. ¿Cómo es posible? Por el poder económico. Este hombre que recién salió en el video coaccionó, yo tengo mail
¿Quién? Agüero, el que salió en el video. Es un gremialista, que cada vez que hay un problema donde muere alguien sale a reclamar sueldo. Es más o menos como que yo atropelle a alguien con el auto, mato a un niño, y cuando usted me viene a reclamar algo, le digo yo, bueno, pero fíjate que subió la patente, que el combustible está caro. Te corre el eje de la discusión. Nosotros estamos acá para luchar por la vida de los niños y de los abuelos, por el honor y por la memoria de Enzo Abel. Contame algún otro caso que haya llegado a tu fundación. Todos estos casos que ustedes han visto son casos que han llegado a la fundación, no solamente en La Rioja, en Córdoba, Tucumán, San Juan, Santa Cruz, no sé, Misiones, Juanpi, Misiones. Está bien, pero en los casos de mala praxis en los hospitales de La Rioja y este método extraño que yo nunca había escuchado, que se llevaran los pacientes, sí. ¿Cuántos hay como estos? Muchísimos, permanentes. Los que llegan a la fundación y los que no llegan, aquellos que se quiebran. Una pregunta que me quedó, en el medio de toda esta oscuridad, ¿cómo se comprueba o cómo saben ustedes que tu hijo murió asfixiado? ¿Y asfixiado cómo? Porque cuando se hace la autopsia se demuestra, detectan que muere por asfixia. O sea, está viendo la familia esto, pero le voy a tener que decir. Tenía los pulmones sin oxígeno. El anestesista lo conecta, no le hace los preanestésicos. Lo conecta y se va. Y lo deja solo. ¿Lo conecta qué? Lo conecta al respirador, lo entuba y se va. Y lo deja a mi hijo solo. O sea que es un profesional que conoce, es un universitario que conoce exactamente el alcance de sus actos. Claro. Desprecia absolutamente a mi niño. Se representa lo que puede suceder, porque él es el responsable de la vida de mi hijo en ese momento. Y se va, y deja que mi hijo muera. ¿No es cierto? Desecha. Cuando el resultado es la muerte de un niño. No obstante eso, ellos quedan detenidos. Y una vez que quedan detenidos, usted dice, bueno, los demás médicos se habrán solidarizado con la familia, por lo menos. No, señores. Salieron a marchar, a coaccionar a la justicia, al poder político, insultaron a la madre y al abuelo, a la abuela de Enzo, que estaban llorando en la puerta, pasaron por la puerta de la fundación, donde estaba la abuela, y llorando y se le burlaban. Una vez que esto sucede, van, aprietan al poder político, aprietan al poder judicial, consiguen la liberación y a confesión de parte relevo de pruebas. Tengo en mi correo personal, reenviado por médicos, puntualmente un médico, 2 correos del jefe de la gremial médica de La Rioja. Uno para la gilada, para todo la gilada del pueblo, o sea, nosotros. La sangre que sirve para que ellos se enriquezcan. Donde dan un comunicado respecto a la liberación de estos médicos, algún informe de la Corte fraguado, que es importante que sepan que se robaron un informe de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que echaron a alguien por eso y después lo trajeron de nuevo al informe cambiado. Y que todavía estoy esperando que alguien le avise a la Corte que la quieren usar para encubrir. No obstante eso, cuando mandan un mail para la prensa, para todos los medios de prensa, y después mandan un mail para la comunidad médica que se presta, que no es toda, que se presta a este negocio. Y en ese mail se burlan de mi hijo, le llaman pacientito gallo. Pacientito gallo mi niño. Puede ser el suyo, el de la gente que está viendo. Alejandro, te agradecemos mucho que hayas venido. No, gracias. Muchas gracias por venir. Gisela. Bueno, la pregunta que nos hacemos ahora es en esto de la imagen de los políticos en el medio de la campaña, de esta campaña, de las próximas campañas, de las que tuvimos. ¿Cuál es la mejor imagen? ¿Cuál es la que más les conviene a los candidatos? ¿La imagen del ganador, del winner, del banana, ¿no? Del soltero codiciado saliendo con modelos, por ejemplo? ¿O el tradicional, el clásico, el conservador, el que muestra una familia unida y feliz? Juan Cruz. Así es, Gisela, vos bien presentabas el tema. El debate está en la mesa, pero como te cuento, hice los deberes. ¿Cuál garpa más?